Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos al tercer Instagram Live de Save the Children, dedicado a la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. Queremos, perdón, queremos poner el foco en este tema del que se habla poco, pero que es necesario hablar porque las niñas y niños pues, necesitan necesitamos hablar de la salud mental de las niñas y niños, ¿no? Necesitamos hacer visible que también sufren de ciertos trastornos y situaciones que afectan a su salud mental. Queremos aprovechar que el próximo lunes 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y queremos hoy dedicar esta tarde unos minutos a hablar no solo de las cifras, que también vamos a ponerlas sobre la mesa, sino también a explicar cómo abordar esta compleja temática de la salud mental y emocional con las propias niñas y niños. Queremos ver si hay señales, si podemos detectar que algo está ocurriendo, qué hacer cuando ocurre algo y también conocer de primera mano lo que las propias niñas, niños y adolescentes piensan alrededor de este tema. Como siempre, vamos a presentar a las protagonistas de este directo. A lo largo del mismo vais a poder utilizar la sección de comentarios para hacer vuestras preguntas, comentarios y demás. Y claramente después pues lo retomaremos para que nuestras invitadas puedan responderlas. Comenzamos. Valeria, adolescente de 17 años, participa en el Consejo de Infancia y Adolescencia del Ararteko, el defensor del pueblo en Euskadi. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, encantada. ¿Tú? Bienvenida, bien. Alejandra Polo, psicóloga de Somos Estupendas, especializada en discapacidad intelectual y trastorno mental grave. Sabemos, Valeria, que te encanta trabajar con adolescentes porque es una etapa vital en la formación de las personas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, de compartir este ratito con vosotras. Bienvenidas ambas. Antes de iniciar la conversación, para dimensionar un poco la importancia de hablar de niñez, de infancia y adolescencia y salud mental, queremos retomar algunos datos del informe que sacamos desde Save the Children hace unos meses, llamado Crecer saludablemente, un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y adolescencia. En este informe veíamos que los trastornos mentales, desde que tenemos datos oficiales en 2017, han aumentado en las niñas y niños y adolescentes entre 4 y 14 años de un 1% a un 3%. Y en el caso de los trastornos de conducta, del 4% al 7%. Sabemos que en 2020 el suicidio fue la segunda causa de muerte entre las niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 19 años, solo por detrás de los accidentes de tráfico. Y también sabemos que a lo largo de 2021 un 3% de las niñas y niños habían tenido pensamientos suicidas. Las cifras están ahí, son escalofriantes, ¿no? Además, también el nivel socioeconómico en el que viven las familias también puede afectar a los trastornos mentales. Una niña o un niño que vive en un hogar con ingresos bajos tiene 4 veces mayor probabilidad de sufrir trastornos mentales o de conducta que en hogares de renta alta. Y, por supuesto, el tema, la pandemia, ha sacado a la luz muchas cosas, entre ellas la importancia y la relevancia de tratar todo el tema de salud mental. Claro, también para las niñas y niños, ¿no? Ha sido un periodo, 2 años muy duros, en los que las niñas y niños se han visto afectadas, han incrementado las preocupaciones que tienen, sus miedos, los periodos de infelicidad. La pandemia ha puesto de magnitud la problemática de salud mental también en niñas y niños, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que hablar de esto. ¿Y qué os parece si empezamos con Valeria, como representante, ¿no? de esas niñas, niños y adolescentes a partir de su propia experiencia personal, obviamente, a ver qué nos cuenta, ¿no? Porque desde las personas adultas queremos que todas las niñas y todos los niños crezcan sanas y sanos, queremos cuidaros, os llevamos a la escuela, al médico cuando hace falta, os abrigamos, proporcionamos espacios de ocio, de ejercicio físico, pero quizá esa salud física no está al mismo nivel que cuidamos la salud emocional y mental. Valeria, ¿tú qué opinas? ¿Estamos cuidando a las personas adultas de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes? Pues muchas veces siento que es algo que se olvida, sobre todo en mi edad, porque creo que están más enfocados en meternos que tenemos que estudiar, tenemos que sacarnos bachillerato, un grado, un no sé qué, un no sé cuánto, los idiomas, no sé qué, pero no, como que
estamos más codificados para ser un robot que está trabajando a realmente ser conscientes de que somos personas que estamos en un proceso muy diferente ahora mismo de maduración y evolución personal al final, y se olvida que todavía no somos, o sea, ya dejamos de ser niños y entramos en la etapa en la que crecemos y nos convertimos en adultos, pero todavía hay muchas cosas que no sabemos o no se nos enseñan, y muchas veces o se nos tratan muy niños o muy mayores y se nos quita o se nos da mucha responsabilidad. Entonces, eso muchas veces como que nos puede afectar mucho también internamente. Ujú. Ahí hay un cambio, ¿no? En el proceso de convertirse de niña adolescente a mujer, y eso tiene unas consecuencias, ¿no? Como mencionas, evidentemente. Los padres, las madres, ¿están acompañando? O sea, las personas adultas tenemos la obligación, estamos obligadas a acompañaros, pero ¿lo estamos haciendo? ¿O tenéis algún otro referente que os está ayudando en materia de salud mental, quizá docentes o alguna otra persona? ¿Con quién habláis de estos temas? Bueno, creo que realmente nos apoyamos más entre nosotros porque muchas veces sabemos que hay, por ejemplo, psicólogos públicos también, si no te puedes permitir uno privado, pero sé que hay mucha gente que realmente no sabe cómo acceder a estos psicólogos públicos. O sea, me he encontrado con gente que me ha preguntado, oye, pues no sé qué, no sé cuánto. Y yo, pues se hace así, no sé qué. Y me ha asombrado mucho el que haya tanta gente que no sepa realmente cómo se puede acceder a ello. Entonces, muchas veces hablamos entre nosotros y más que nada, igual más que los padres, muchas veces también los profesores nos influencian mucho porque al final pasamos muchísimo más tiempo en el colegio con nuestros profesores que con nuestros propios padres porque están trabajando o por X motivos. Entonces, siento que muchas veces el colegio es como más apoyo, por así decirlo. ¿Te sentís como un espacio seguro para hablar de estos temas, la escuela, el colegio? Los amigos, Más los más bien, amigos, ¿no? La relación entre pares. claro, Quizá porque ahí muchas Alejandra nos puede... Perdón, ¿sí? porque muchas veces también los padres es más difícil a veces hablar con ellos, también por la brecha generacional al final, y que muchas veces, como se dice, o sea, somos víctimas de víctimas. Entonces, muchas veces en la generación de nuestros padres todavía estos temas de salud mental no está como todavía muy procesado, a pesar de que la sociedad haya evolucionado tanto, como ha sido un cambio muy brusco igual, ellos no han recibido como ese trato y creo que en general muchos padres no saben cómo abordar estas situaciones. O Ahí les da Alejandra quizá vergüenza. tú sí puedes. Es como muy Sí. tabú en muchas casas. Ujú. Sí, quizá ahí Alejandra nos puede dar luz, ¿no? Desde Somos Estupendas y su propia consulta, ¿están llegando más niñas y niños o padres y madres preocupados que no saben qué hacer? ¿Qué tipo de casos te llegan? Bueno, pues yo no sé, o sea, no sabría decir si llegan más o menos. Yo creo que lo que llega son con disparadores como diferentes, ¿no? Estábamos acostumbrados o acostumbradas a los típicos trastornos de conducta, como cosas muy, muy señalizadas, rollo, si le pasa esto, sí o sí tiene que ir a terapia, ¿no? Y ahora, por suerte, yo siento que se está normalizando más y que entendemos como adultos y adultas que no siempre podemos llegar a todo y que para eso hay profesionales que, bueno, pues que hemos dedicado nuestra vida también a estudiar y a aprender cómo ayudar en estos problemas. Pero sí que mi percepción es que puede que estén llegando quizá un poquito más después de la pandemia, que como tú antes decías, Marta, ha sido como, para mí la gran pandemia ha sido lo que ha afectado en la edad de Valeria, como ya decía antes, incluso un poquito antes. Ha habido 2 años ahí que son vitales en las etapas de maduración que han sido truncados y que ahora mismo eso está generando mucha factura en los adolescentes y las adolescentes. Y aunque sí llegan, yo siento que llegan menos padres como con dudas, ¿no? O sea, sí llegan los papás y las mamás de aquí tienes a mi niño o a mi niña, ayúdales, y eso está guay, pero como con quizá más confianza en el profesional que en que ellos mismos y ellas mismas también pueden apoyar en este proceso, como decía Valeria, es decir, nosotros y nosotras como psicólogos y psicólogas podemos, desde nuestra área, ayudar al menor o a la menor,
pero también los progenitores tienen algo que hacer ahí. De hecho, yo siempre digo y les digo a ellos, yo estoy 1 hora aquí a la semana o cada 15 días. Quienes estáis sois vosotros. Entonces, es verdad que ese trabajo familiar, cuando estamos hablando de menores, es que es vital. Sin eso no funciona. A mí me parece que es eh, importantísimo tener la relación con la familia y que la familia se sienta partícipe del proceso también. Ujú. Sí, sobre todo hay como muchas dudas, ¿no? Para la detección y demás, porque claro, desde las profesionales de la psicología, psiquiatría, eso lo que dices, estáis 1 hora y después tardáis en volver a la persona, pero es el entorno familiar, ¿no? En nuestro informe de Crecer Saludablemente hacíamos mucho énfasis en el tema de suicidio, ¿no? Porque los datos, como hemos visto antes, pues, llamaban la atención, ¿no? Un 3% de niñas y niños tuvieron pensamientos suicidas en 2021, ¿no? Y veíamos que desde los datos del teléfono de la esperanza, ¿no? Esta línea de atención al suicidio, son parecidos, es un 2% de las llamadas que reciben son niñas y niños. Entonces, claro, el suicidio es ya cuando llegamos demasiado tarde. ¿Qué podemos hacer antes, no? Entonces, Alejandra, ¿cómo podemos detectar que algo está pasando? ¿Cuáles son las señales para que padres, madres, personas que tengamos a cargo niñas, niños y adolescentes podamos estar alerta? Bueno, yo siempre digo que hay una cosa súper importante, que es ponernos las gafas amarillas, ¿no? El amarillo es el color del suicidio y creo que si no nos ponemos esas gafas tampoco vamos a estar como predispuestas a encontrar las señales y la detección. Y siento que ponernos esas gafas también, bueno, pues es difícil y a veces complicado porque es darnos de frente con esta realidad. Entonces, lo primero que necesitamos para poder prevenir el suicidio es saber que existe y que está pasando. Y que esa idea que tenemos en la mente de a mí no me va a pasar, bueno, pues ojalá, pero nadie está libre de que tenga a alguien cercano que, bueno, que tenga pensamientos suicidas o que en algún momento haya cometido incluso un acto suicida. Entonces, lo primerísimo de todo para prevenir el suicidio es decidir ponerme las gafas de el suicidio es una realidad, vamos a dejar de esconderlo, vamos a dejar de ser tabú. Como tú decías, Marta, los datos son escalofriantes. Eso sí que es una cosa que yo veo mucho en consulta, mucha ideación suicida en adolescentes. Y luego, por otro lado, yo creo que son cosas como bastante obvias, que es no dar por sentado lo que no entendemos como normal. Es decir, si en algún momento hay algo que me chirría de este niño, de esta niña, bueno, pues voy a dejar que esa faceta investigadora me haga ir un poquito más allá, porque si no estoy acostumbrada a que me diga que no, porque si normalmente va contento o contenta a la piscina y era una persona que, bueno, sociabilizaba de una manera, pues, bueno, afable, le gustaba ir al parque. Si eso pasa y deja de pasar, no tenemos que pensar, bueno, son cosas de la edad, estará cambiando. No, es que a esa persona le estará pasando algo, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente yo elegiría esas dos cosas, ¿no? Ponerme las gafas del suicidio es una realidad y luego no dar por sentado nada, porque no hay por sentado. Luego sí que hay cosas concretas en las que podemos estar más pendientes, pues si hay modificación en el sueño, modificación en la alimentación, puede volver a aparecer en enuresis nocturna, que se hagan pipí por la noche, o incluso que aparezcan comportamientos que no sean específicos de su edad, de adolescentes como con más conductas más infantilizadas, que vuelvan al peluche, o sea, como si hubiera un retroimiento ahí en la evolución de la persona y sobre todo, bueno, quizá también dolores físicos, que empiecen a verbalizar que me duele mucho la barriga, que suele ser bastante común. Y sobre todo eso, si en algún momento el menor o la menor menciona que hay algo de su día a día que hasta ahora no había sido un problema y empieza a serlo, yo ahí me pondría un poco en alerta. Vamos a ver qué está. Justo hay una pregunta en el chat que tiene que ver con esto que estás diciendo. Lara Guillín dice, ¿cómo detectar que un adolescente tiene alguna problemática para necesitar ayuda a un profesional? ¿No? Porque quizá algunas de estas señales no llegarían al profesional, pero ¿cuáles sí definitivamente necesitaríamos ese apoyo externo de una persona especializada? Bueno, yo creo que principalmente cualquier cambio de conducta, si no somos capaces de llegar al adolescente o al adolescente o al niño o la niña que nos
dé cierta explicación de por qué ese cambio, yo entraría a valorarlo. Algo que realmente pues, nos parece extraño en esa persona. Es que si nos parece extraño, tenemos que confiar también en nuestro rol un poco de brujería. Si algo es extraño, hacer un poco de caso ahí. Y sobre todo si, bueno, por lo que decía Valeria antes también, yo estoy de acuerdo con ella, la brecha generacional es muy grande y nuestros padres, o sea, los míos todavía, entiendo que los de Valeria más, ¿no? No están en la onda de la salud mental. Empiezan a estar un poquito ahora. Entonces, bueno, también reconocernos desde ahí, no pasa nada porque no sepamos, pero bueno, si no sabemos, pues vamos a solicitar ayuda y si nos equivocamos, pues ya está. Yo siempre digo, bueno, vamos a hacer una primera sesión de valoración y a lo mejor vemos que no hay nada, pero bueno, ya hemos cubierto esa necesidad o hemos podido valorar el posible peligro que hubiera. Uh-huh. Al hilo de lo que dices, ¿no? El que tengan información o no padres y madres es relevante para darle respuesta y salida a lo que puedan estar sufriendo niñas y niños y adolescentes. Pero bueno, o sea, una cosa es la información que ellas y ellos reciben, pero Valeria, las y los adolescentes, ¿dónde conseguís información sobre estas cosas? Me has dicho que hablabais entre vosotras y vosotros, o sea, entre pares. Pero ¿de dónde sale la información que ponéis en esas conversaciones? ¿Dónde la buscáis? ¿O quién os la dice, más allá de que la hables con tus amigas? ¿De dónde podemos encontrar ayuda? ¿Dices? De la información respecto a cómo detectar que algo pasa, cómo manejar las Internet. emociones. Internet. Internet, sí. Porque tampoco, al final, nuestros padres tampoco están puestos en ello. O sea, saben lo mismo que prácticamente nosotros, porque nunca se le ha dado eso, porque precisamente nunca se le ha dado importancia a ello. Entonces, es algo que también ellos tampoco entienden y tampoco se ha dado piel igual a decir, oye, pues igual mis sentimientos también importan. O sea, en ellos mismos, quiero decir. Ni siquiera se han mirado a ellos. Entonces, nosotros al final la única herramienta que tenemos es hablar entre nosotros lo que hayamos mirado en Google o algún trabajo que nos hayan hecho o alguna conversación con algún profesor, no mucho más. Es importante. Como mucho hay pues en el colegio orientadores y así, pero sé que por lo menos en mi colegio no es que se vaya mucho allí, la verdad. O si te dice algo, como que todavía hay muchos comentarios que se toman a broma. No se les da realmente importancia. Oye, te está diciendo esto realmente sí que es importante. Y ellos se lo toman igual a... que me ha dicho que estoy estresada, ajá. Entonces, Todavía hay mucho estigma, ¿no? Y tabú, como veníamos hablando antes, no solo del suicidio, sino de la salud sí. mental en general. A pesar de que la sociedad, como también decía Alejandra, cada vez está más sensibilizada con estos temas, ¿no? Y veíamos desde Save the Children como una gran oportunidad esta nueva estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud, que va a ser por el periodo 2022-2026, ¿no? Y que es verdad que después eso, cómo se operativiza, cómo llega eso a los centros de salud, a las escuelas, el que haya presupuesto, eso es otro cantar, ¿no? Y por eso desde Save the Children sí que abogamos porque haya inversión en este tema, inversión en infancia al final, para que, pues, por ejemplo, los centros educativos, además de tener ese orientador, empiecen a plantearse tener, por ejemplo, el tema de desarrollar la inteligencia emocional o asignaturas específicas de psicología, ¿no? Para aprender esa gestión de las emociones, de cómo hacer frente a cosas del día a día, que tampoco tiene que ser un trauma para que necesites ese apoyo adicional, ¿no? Como estamos viendo. Siguiendo con este hilo de conversación, ¿no? Al final la infancia, la adolescencia son etapas en las que cambiamos mucho, que desarrollamos el cerebro físicamente, las emociones, la personalidad, las primeras relaciones afectivas, de amistad. Todo eso es muy complejo, ¿no? Para las niñas, niños y adolescentes. Las madres y padres queremos acompañar este proceso, los docentes estoy segura que también, ¿no? Pero al final es cómo les podemos ayudar, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer si algo está pasando? O sea, hemos detectado que algo ocurre, Alejandra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos hemos dado cuenta de esas señales que nos has comentado antes, si cambia el estilo de vida, la alimentación, o hace cosas que ya no, o de repente vuelve a hacer cosas que hacía hace 3, 4 años cuando era más pequeño o más pequeño.
¿Qué hacemos en el momento en el que nos damos cuenta? Valeria antes para mí ha dado con la clave, que es el tener un entorno. Sin entorno seguro, bueno, ni un adulto funcionaría, pero mucho menos niños o niñas o adolescentes que necesitan de los adultos, que es que esto no se nos tiene que olvidar, es decir, eh, nos tienen muy metido también en la cabeza el hecho de ser independientes, la no dependencia, pero es que somos seres dependientes, desde que estamos en proceso de nacimiento hasta que somos mayores y viejitos, somos seres interdependientes. Entonces, eso es muy importante que no se nos olvide. Cuando estamos con menores, nos necesitan. Y nos necesitan como nosotros necesitamos al panadero o a la panadera que nos haga el pan. Es decir, es que sin el panadero no tengo pan. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, crear ese entorno seguro que favorezca el que el adolescente, el menor, la menor, entienda que yo estoy ahí. Para mí eso es relevante. O sea, que haya una figura que simplemente esté. O sea, yo el verbo estar me parece que incluye casi el 90% de cualquier proceso y de cualquier vínculo y cualquier afecto que puedas establecer con una persona, ¿no? Entonces, lo primero es estar. Y luego ya veremos si tenemos las herramientas. Pero al menos yo sé que puedo ir a un sitio en el que va a haber una persona que sin juzgarme, sin criticarme, sin decirme lo que tengo que hacer, sin que me dé lecciones de moralidad de lo que está bien o lo que está mal, va a estar para mí. Porque eso me va a generar un clima de seguridad y confianza desde el que vamos a poder trabajar. Entonces, como adultos y adultas, creo que tenemos que construir desde ahí. Desde quitarnos un poco el rol de yo sé más que tú, que muchas veces también, que yo ya lo he vivido, bueno, vale, pero ahora lo está viviendo él o lo está viviendo ella, entonces a ti te parecerá una tontería esta ruptura que se ha dado, pero es que esa persona lo está sintiendo mucho. Entonces, no voy a invalidarlo por mucho que sepamos 20 años después, 30 años después, que se te olvidará y será tu amor de verano, pero es que ahora está siendo para esa persona esto, ¿no? Entonces, bueno, salir un poco de nuestra visión adulta y ser un poco acompañantes, personas, refugio, donde poder expresar. Yo creo que el hecho de poder sacar ya ayuda. Y luego ya, pues eso, si hay que pedir ayuda, si no sabemos, si no tenemos las herramientas, si se nos queda grande, pues también asumirlo. Es decir, no somos superhéroes, no somos superheroínas, no tenemos que poder con todo, no tenemos estrategias para todo. Decirle a los niños y niñas y adolescentes que acompañamos que no sé también es terapéutico, también ayuda. Y desde ahí buscar la manera en la que podemos ayudarle de la mejor forma. Qué importante eso, ¿no? De decir, no somos infalibles y por mucha formación que quizá tengamos no vamos a poder dar con todo, ¿no? Pero estar con las orejas abiertas a escuchar, la empatía, lo importante y no invalidar, ¿no? Desde Save the Children tenemos muy claro esta parte formativa, ¿no? Y para ayudar tenemos disponible una guía para abordar la salud mental y emocional de niñas y niños. La estoy colgando en el chat, en la conversación, el link, y por si alguien quiere echarle un ojo, que va a dar herramientas, ¿no?, a las personas que quieran hablar de estos temas con niñas y niños. Además, bueno, como hemos hablado, ya hemos detectado que pasa algo, hemos dado el paso para que esta niña, niño o adolescente que tiene un problema X, el que sea, pueda ser tratado por un especialista. Lo que nos encontramos, ¿no? Y desde Save the Children lo queremos hacer relevante, ¿no? Es que las listas de espera largas e interminables que a veces tiene la atención primaria y la atención psicológica y psiquiátrica son un impedimento, un obstáculo para que las niñas y niños puedan realmente acceder a tratamiento y a que los temas, los traumas o las situaciones que estén viviendo de salud mental se agudicen o no, ¿no? No es lo mismo que te traten en un mes que si tienes que esperar 3, 4, 5 meses a que algún profesional te vea, ¿no? El sistema está saturado, tenemos que tener en cuenta que primero tienen que pasar en atención primaria por una pediatra o un pediatra que les derive al profesional, ¿no? Y eso puede también ralentizar esa atención. Y muchas veces se priorizan los problemas de salud mental más graves, ¿no? Y eso puede hacer que quizá con problemas más leves, como no se atienden, se acaban agudizando
y pueden llegar a cosas serias o incluso llegar tarde, como hablábamos con el tema del suicidio. Desde Save the Children reivindicamos el derecho fundamental de la salud, incluye irremediablemente el derecho a la salud mental de niñas, niños y adolescentes y, de hecho, se tiene que garantizar con políticas públicas, ¿no? Y que no puede depender de modas y que tiene que haber presupuesto para esto, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Alejandra, Valeria, ¿cómo pueden hacer las instituciones o el gobierno para mejorar todo este tema de la atención, sobre todo a la infancia más vulnerable, que vemos que también está más afectada por temas de salud mental? ¿Qué creéis? Valeria, ¿quieres decir algo? Valeria. Estoy esperando a que respondas. ¿Qué pueden hacer las instituciones para dar salida a las necesidades que tenéis muchas y muchos adolescentes? Hay una cosa que me resuena mucho a mí normalmente en la cabeza, ¿no? Es que la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 4 personas tienen o tendrán un problema de salud mental a lo largo de su vida, ¿no? Entonces yo me pregunto, todas esas personas que están en las altas esferas y que políticos, etcétera, 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 o muy mal me dan los cálculos, o por ahí alguno le tiene que haber tocado y si no le ha tocado, pues estará al tocarle, ¿no? Entonces, si eso lo estamos viviendo en primera persona o lo vivimos cerca, necesitamos que los planes sean realistas. O sea, es que está guay tener un plan de salud mental, pero si no es un plan de salud mental que se pueda llevar a la calle, no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con listas de espera tan largas? Nada, o sea, si estamos hablando de que para que un menor o una menor se sienta cómodo, vamos a decir, o cómoda a la hora de expresar cómo está sintiendo y te ve una vez y no te vuelvo a ver a los 3 meses, ¿qué lugar seguro es ese? Yo no creo que sea ningún lugar seguro. No lo es para mí como adulta, mucho menos entiendo que sea para un niño o una niña que nos hemos puesto en que pueda tener algo grave, pero que no sepa expresar sus emociones, que sea más tímido o más tímida, o que incluso pueda estar sufriendo bullying en el cole. ¿Cómo va a ser eso un lugar seguro para mí? Si a los 2 días me voy a tener que volver a enfrentar al colegio. Si en una sesión de 1 hora necesitamos casi media para hacer vínculo, para que tú te sientas bien conmigo. Entonces, yo creo que es súper importante que lo que se haga sea realista y que tampoco carguemos a los médicos de atención primaria, en este caso a pediatras, o en el caso de Valeria ya te ve la médica o el médico de cabecera, ¿no? Porque ya llega un momento en el que cuando se pasa una edad, a los 14 me parece que es, que quien ves médico de familia. Entonces, no tienen por qué tener tampoco conocimiento sobre esto. Son médicos generalistas, entonces necesitamos que en la atención primaria haya profesionales de la salud mental. Sin eso, cualquier política que se haga, bajo mi punto de vista, va a cojear mucho, porque vamos a seguir llenando y llenando y llenando y llenando. Y luego, algo que tú decías, Marta, que yo no lo comparto desde ahí, ¿no? O sea, no me gusta el que haya enfermedades de primera y enfermedades de segunda. No, o sea, es que cuando una persona llega hasta ahí es porque lo está pasando mal. Entonces, ¿por qué un diagnóstico psicótico es más importante que un trastorno depresivo? Yo no lo entiendo desde ahí. O sea, creo que hay que ver y que en salud mental requiere de tiempo. Y que si nos vamos a la salud física, no nos cuesta tanto. Y no me voy a una enfermedad, pero alguien para correr una maratón necesita entrenar mucho. No puede entrenar un día y correr una maratón. Es igual. Excelente ejemplo. Valeria, ¿quieres añadir alguna cosa? No, solo que estoy de acuerdo con ella. Es que realmente es muy importante el vínculo. Primero, para que una persona se abra a ti, tienes que tener al menos un mínimo vínculo. Y si no tienes el tiempo, o sea, si se supone que los vínculos se forjan mediante el roce, pasando tiempo, no sé qué, y ves a esa persona 1 hora o cada X tiempo, tampoco es. O sea, al final vas, pero es como si nada. Porque vas, vale, te digo algo y después te tengo que contar la próxima sesión, lo que me ha pasado hace 3 meses, que ya, bueno, lo que te hablé ya se me ha pasado, pero ahora viene otra cosa peor y no sé qué. Es que al final no. Es como ir,
te cuento y me voy. Y ya está. Sí, lo que hablábamos, ¿no? Esa estrategia de salud mental tiene que tener inversión pública detrás para garantizar profesionales específicos, tanto en el ámbito de la salud como en educación y en otras áreas, ¿no? Para que las niñas, niños y adolescentes puedan verse acompañados y sus familiares, ¿no? Que es de lo que venimos hablando, el entorno, los diferentes entornos protectores de las niñas y niños. Vamos con las preguntas del chat, a ver si hay alguna más, porque ya hemos compartido antes una. Eh, Veo, Valeria, una para ti. ¿Hay alguna petición principal que las y los adolescentes tengáis al respecto de este tema para las personas adultas en general que os acompañamos o que estemos escuchando? Yo creo que lo más importante es lo que ha dicho antes Alejandra, el que nos escuchen y no nos juzguen. Porque muchas veces ni siquiera quiero que me digas tú la solución, solo quiero simplemente sentir que, vale, que entiendes lo que estoy sintiendo y ya está. O sea, con que me escuches y ya está, y no me reproches nada, o sea, yo creo que ya está. Muchas veces ese apoyo y ese, uff, vale, me he entendido. O igual no estás de acuerdo, pero por lo menos estás respetando lo que estoy sintiendo ahora mismo. Entonces, como que me ayuda a validar lo que estoy sintiendo y no me juzgo tampoco yo por eso. Porque muchas veces decimos, "Buf, es que no debería estar triste, es que no debería sentirme así", y no dejamos muchas veces el analizar ese sentimiento y dejarnos sentir, que también es bueno. Una pregunta para Alejandra. ¿Cómo se le dice a un adolescente que crees que necesita ayuda de un profesional? ¿Cómo abordar esa conversación? Bueno, yo siempre indico a los papás o a las mamás que sea un poco desde la preocupación, es decir, como me importa, si no te estoy viendo bien, creo que sería bueno que pidamos ayuda, pero porque me importas, no porque esto sea un estigma ni una etiqueta que yo te quiera poner, ¿no? Sino desde que te quiero y quiero que estés bien, quizá podría ser bueno que acudamos a un profesional, también que sea algo que hagamos juntos, no que sea algo que se le ponga al menor o a la menor, rollo, tú tienes que ir al psicólogo y yo no tengo nada que hacer aquí. No, esto es algo de todos. Es que en realidad es algo de la sociedad, pero esto es algo de la familia. Porque que tú estés mal también me perjudica a mí y yo te quiero bien. Y como te quiero y te aprecio, me gustaría verte bien. Entonces, yo creo que esa es la manera más cercana y más sana de que le podamos ayudar a un adolescente o a un adolescente a que se acerque, ¿no? Y también intentando quitar ese estigma. Es que no es porque estés loco o porque estás loca, es porque te mereces sentirte de otra manera. No tienes que seguir sintiendo. Bien. ¿Alguna otra idea que queréis compartir antes de ir cerrando esta charla? No sé, yo creo que con lo último que ha dicho Alejandra, es que todavía hay, no sé, a veces la falsa creencia, sobre todo, bueno, mi familia es latina, entonces todavía está la falsa creencia de el psicólogo, de donde van los loquitos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces muchas veces esos comentarios es como, vale, me siento mal o me siento de X forma, quiero ayuda profesional porque no estoy pudiendo con esto y me gustaría que alguien me ayudara, por así decirlo. Pero después siento que el simplemente decírtelo, ya siento que me vas a juzgar ahí y vas a decir, pero tú no estás mal. O sea, tú no necesitas un psicólogo, no estás loco. Creo que Claro. es algo que tenemos todavía que tratar como sociedad. Mm. Y yo sí que me gustaría hacer un apunte que obviamente nos daría como para otro mucho rato, pero en la etapa de edad de Valeria principalmente, creo que hay que prestar mucha atención a las redes sociales respecto a la salud mental, ¿no? Porque antes ella ha dado una clave muy importante, es que lo buscamos a través de Internet. Y está guay. O sea, al final Internet es una herramienta súper valiosa, rápida, que, bueno, pero también como justo antes tú lo decías, Marta, en algún momento, estamos forjando nuestra identidad, no tenemos muy claro lo que sí, lo que no, a veces nos sirve todo, a veces no me sirve nada. Entonces, creo que el hecho de tener un poco de cuidado respecto al uso de las redes sociales, que eso también creo que podría ser algo a abarcar dentro de la escuela,
Yo recuerdo en mi época ya teníamos informática, pues si ahora hay informática, quizás sea bueno poder hablar del uso de las redes sociales, ¿no? Y de cómo también afectan a nuestra salud mental en esa asignatura, ¿no? Y también acompañar a los adolescentes y a las adolescentes que empiezan a entrar en el mundo de las redes, bueno, a que sepan, a que sea una realidad y a que usen su propio criterio, que no todo vale, ¿no? Y que yo soy súper fan de que la salud mental ahora sea y esté de súper moda. Pero ojo, que no es porque sea algo bueno, es decir, que no vamos a romantizar tener un problema de salud mental. Entonces creo que en eso también tenemos que ir un poco con cuidado y entre, bueno, bambalinas un poquito con este tema de las redes sociales y la salud mental. Definitivamente, ¿no? Es algo que afecta. Quiero ir cerrando este Instagram Live con una de las frases que recogíamos precisamente en nuestro informe de Crecer Saludablemente de una chica de 17 años de Madrid que decía: los adolescentes no somos seres felices y llenos de energía, los adolescentes también estamos mal. Y es eso, dentro del abanico de emociones que todas las personas tenemos, a veces estamos bien y hay otras veces que no estamos bien. Y cuando no estamos bien, eso no hay que invalidarlo. Y por eso necesitamos poner sobre la mesa todo el tema de salud mental de niñas, niños y adolescentes, acompañarles para que aprendan a gestionar sus emociones y a partir de ahí, pues evitar una serie de trastornos y demás, ¿no? Como hemos venido hablando, y situaciones complejas como pues, la ideación de suicidio o incluso llegar al suicidio mismo. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Valeria, por esta interesantísima conversación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido, que han comentado y que han hecho preguntas al otro lado. Por supuesto, toda la información está disponible en la web de Save the Children, www.savethechildren.es, y en nuestras redes sociales. Esperamos veros pronto en nuestro siguiente Instagram Live y deseamos que paséis buena tarde. Muchas gracias a vosotros también y a vosotras por esta oportunidad. Es fantástico dar voz a estas cositas. Gracias, Alejandra. Gracias, ha sido un placer estar aquí y escuchar los diferentes puntos de vista. Excelente, muchas gracias, chicas. Agur. Adiós.